You didn't bother to unpack. I've been tying my shoes together. Then I've been trying to walk away. I was a junkie all summer. ¿Cómo andan? Buenas noches. Aquí arrancó una nueva edición de No Tan Aliados, en día de marcha universitaria. Vamos a hablar mucho del tema hoy. Estuvimos ahí cubriendo con Lucila Marín. ¿Cómo está, Lucila? Así es. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? Qué día, ¿no? Qué día intenso. Jornada intensa, ¿no? Muy intensa. Marina Davita, ¿cómo le va? ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? ¿Sí? ¿Y Pedro Lacur? Aquí estoy. ¿Estás? Pues, claro, no esperé que me presentes, boludo. Equipo completo. Tío él. Vos hablá cuando vos quieras, no hay problema. Esto Perdón. es para arrancar así nomás. Bueno, les queríamos mostrar así de una foto que vio hoy Lucila en la marcha. Dice, si la universidad fuera una cascada, Adorni le daría presupuesto. Y la verdad es que quiero decir esto, me siento representado por quien escribió ese cartel. Es espectacular, porque resume la realidad política del país en tres líneas. Lucila, ¿viste mucho de esto hoy acá? Sí, iba a decir justamente Sí. eso. Debo decir que Adorni se llevó un protagonismo importante. En la marcha había mucho de este tipo de carteles, sobre todo haciendo referencia a la cascada. Y bueno, básicamente eso, ¿no? Pedían que mejore el presupuesto y hacían muchas referencias. Había carteles, diferentes pósters, había caritas de Adorni por todos lados, la Hay que verdad. decir que Adorni la dejó servida, ¿no? Y sí. Es muy memeable. Yo creo que la política argentina en los últimos 10 años entró en una vorágine de memificación furiosa, ¿no? Después de Macri. Eterna. Y uno peor que el otro, porque tuvimos a Macri, después tuvimos a Alberto, que sabe. Sí, mañana tendría que hacer conferencia, Adorni. Pues ¿se acuerdan que cuando había un paro, había una marcha, era el otro día, salía, ponía el pecho, sacaba... Bueno, me gustaría mañana escuchar a ver qué dice la marcha. Iba a haber Ahora alguna te mutearía, conferencia, por en teoría. ejemplo. Bueno. Veremos si nos mutea Vive algún con ganas día. de mutearme. sí. Casi me mutea. Pero hoy iba a haber conferencia y no hubo. ¿Qué pasó? Dato. Bueno. No, vendieron que iba a haber conferencia, después se bajan. Bueno, era un día Estaba terminan de confirmar. esperando a ver cuánta gente había en la plaza, Claro. quizás les estaba contando. Bueno, eso, discutamos. ¿Cuánta gente había en la plaza? Es un tema que mañana va a aparecer seguramente en los diarios, Correcto. ¿no? Con distintas apreciaciones. El gobierno vendió que había poca gente. Pero Sí. estamos viendo la foto ahí en el streaming en YouTube y evidentemente estaba llena la plaza. Es cierto. ¿Se la ve llena? Mi impresión fue que había un poco más gente que la segunda y la tercera. Nada va a llegar a ser como la primera, que fue una movilización muy importante. No se podía Sí. ni caminar por la plaza, no había forma de entrar y estaban todas las calles aledañas colapsadas. Hoy no vi lo mismo, la verdad es que se podía circular. Sí me pasó, a diferencia de otras, que estaban como siempre cada uno de los gremios y las organizaciones apostados en sus lugares y en sus esquinas en la plaza. Sin entrar a la plaza. Sí, en realidad se ubican como alrededor de Claro, la plaza. cada uno en un lugar. Cada uno en un lugar que suelen repetir. Y hay algunos que sí ingresan, no sé, me acuerdo Libres del Sur, capaz que se Claro. ubica más adelante. Bueno, se van, dependiendo también cómo es el armado, ¿no? En este caso el escenario estaba ahí, entonces copaba bastante. Pero hay un esquema ahí, ¿no? Que digamos, pasa también los 24 de marzo. Es cada sector en un lugar, en una esquina, ponerle la Sí. izquierda en el cabildo. Exacto. Los gremios por la diagonal sur. Y bueno, y en el medio entra el protagonista central, ¿no? Es cierto. Las madres de la plaza, las abuelas en el caso del 24 de marzo, la Acá es UBA, la UBA toma Avenida de Mayo. en las marchas universitarias. Sí, y generalmente ahí también se suele ubicar como el mensaje principal de la marcha. En Sí. este caso, en el pasacalle decía Milei, cumplí la ley. Y esa avenida sí, yo la vi colapsada de gente, no se podía mover. El resto no me pasó. También es cierto que nos aportaba acá Marina más temprano, había más gente y, digamos, fue larga la marcha. La convocatoria era a las Claro. 5, pero por ejemplo la UBA se empezó a movilizar a las 3, había gente que se juntaba antes y es cierto que se veía mucha circulación, como entraban y Y salían. bueno, si vos entraste a la plaza a las 2 de la tarde No te quedas hasta y las empiezan 6. a hablar hasta las 5:30 y bueno, en Exacto. algún momento empezás a circular, ¿no? Exacto. Bueno, eso fue un poco lo que pasó. ¿Y el gobierno qué dijo de todo esto? Bueno, el gobierno salió ayer, empezó, ¿no? Con las respuestas oficiales. Vimos una foto de
Álvarez, el subsecretario de Políticas Universitarias, con Petovelo. Citaron también a varios colegas para mostrar Acá no su se encuentran versión. trabajando, dicen. Sí, bueno, la típica foto, ¿no? Está más De- rubia Petovelo, Estaba ¿no? pensando lo mismo. Estoy tratando de ser seria. Le podemos pedir el teléfono al peluquero, me gusta, le queda lindo. ¿Te, Hay gustó? unos- ¿Te gustaron Sí, los sí. claritos de Beethoven? Sí. Bueno, Perdón, Lu, perdón. No pasa nada, chicos. Yo también lo noté, pero vos te diste cuenta que los dos saltaron al toque con el mismo tema, ¿no? Bueno, estamos a 5 minutos de opinar de los looks. bueno, y el que está al lado de Petovelo es el gran responsable de que esté pasando lo que está pasando con las universidades, ¿no? Bueno, no es solo él, ¿no? Tampoco Bueno, vamos a... ¿y Es la quién es? cara visible. ¿Quién es la cara visible? Pero, Yo sé bueno, quién es el ahí... culpable. A ver. Toto Caputo. Toto Caputo. Si quieren después hablamos de eso. Muy bien. Agarró motosierra a Bien. morir estos días. Digamos quién es este muchacho que está al lado de Petovelo. Bueno, Álvarez es la cara visible, como decíamos, de Alejandro Ciro Álvarez. Alejandro, Sí. sí. Es el subsecretario de Políticas Universitarias, Sí. es quien está técnicamente encargado de las universidades y Sí. debería ser el contacto formal con los rectores, por ejemplo, con todo lo institucional. Y es también quien enfrenta vía redes, porque es donde ellos dan la batalla, los diferentes batallas, valga la redundancia, que deciden encarar. Esta vez fue, como contamos la vez pasada, los fondos de los hospitales. En otras marchas se debatió sobre tema auditorías, cantidad de egresados. De hecho, ayer, como decía, citaron a un grupo de medios para dar su visión, su mirada política, porque ellos insisten con que esta marcha es política y el reclamo también. Claro. Algo Ahí está, inédito, ¿no? claro. Inédito la reunión que hicieron La verdad con que periodistas. Sí. Bueno, de hecho el gobierno habla muy poco, ¿no? Digamos, en eso, con la Dornia como está, y sin embargo Petovelo salió a copar un poco Sí. esa situación. Ahí el gobierno instaló, como decía Lucila, la idea de que era una marcha política, ¿no? Es lo que hicieron en todas, ¿no? Desde el principio. También es cierto que suelen utilizar las fotos de todos los dirigentes que van y dicen, bueno, ven, acá están todos los que se oponen. La politización. Sí, la politización, acá están quienes se oponen al avance del país. Y, apuestan por ese discurso, esta vez también lo hicieron, pero además sumaron un video, no sé si lo vieron, de Álvarez. Mirá, ¿no? Revoleando era el verbo que yo iba a elegir, no sé si es correcto o no, pero diferentes datos como... Revoleando datos. Está muy y bien. porque estaban, para mi gusto, poco enmarcados, elegía algunas universidades, cuánto cuesta un estudiante, cuánto tarda en egresarse, mientras del otro lado, con gente que trabaja hace muchos años con estadísticas universitarias, dicen que cada vez son más difíciles de acceder y no están muy actualizadas. Y bueno, propusieron estos datos para de nuevo tratar de instalar un discurso distinto y un debate distinto, y anunciaron que van a lanzar un micrositio de estadísticas universitarias. Bueno, ahí hacemos un punto. Estamos en comunicación con Franco Bartolacci, él es rector de la Universidad Nacional de Rosario y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional. Franco, buenas noches, te saludamos aquí desde la mesa de Notan Aliados. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Muy bien, estamos haciendo un resumen digamos, de lo que nos había parecido la marcha de esta tarde en la Plaza de Mayo. Hubo en todo el país distintas marchas, Rosario, Córdoba, Mendoza, Mar del Plata, Tucumán, y así podemos seguir enumerando, Franco. Queríamos primero una impresión tuya, que estuviste ahí en el escenario principal. La verdad que es muy movilizante lo que pasó hoy en todo el país. Y ojalá se lea el mensaje. Que eso sirva para que aparezcan las respuestas que necesitamos urgentes frente a una situación realmente muy delicada. Fue no la comunidad universitaria o científica, fue la sociedad argentina en su conjunto, abrazando a su universidad pública. Y creo que el gobierno tiene que recapacitar y tomar nota de esa situación y convocar a una instancia de diálogo que nos permita resolver el problema, que es lo que todos necesitamos. Franco, hoy por la tarde, a última hora, el gobierno decía que, por lo menos en off, que estaban empezando a moverse para convocar a una reunión. ¿Esto es así? ¿Les llegó algún tipo de información? No hubo convocatoria formal, pero por supuesto que si existe, vamos a estar ahí. Tiene que ser una convocatoria de los rectores, también tiene que ser una convocatoria de las representaciones gremiales, a todos los actores de la vida universitaria, a que podamos hacer algo que sería razonable en cualquier parte del mundo. Poder sentarnos en una mesa, poner el problema en el centro de la mesa y buscarle una solución. El gobierno sabe que la situación del sistema universitario es compleja y sabe que hay herramientas en la ley de financiamiento para resolverla.
y sabe, aunque no lo diga públicamente, que no compromete fiscalmente al Estado la aplicación de esa ley. Hay disponibilidad para ver formas operativas de hacer aplicable la ley, porque nadie puede pensar en su sano juicio que un incremento del 50% del salario se puede producir de un día para el otro, pero siempre sobre la base de respetar lo que la ley de financiamiento estipula. Franco, la Corte Suprema, que es la que va a resolver en instancia final si el gobierno no se aviene a negociar antes con ustedes, comunicó esta noche que tienen tratamiento ya, que puso a tratamiento y a consideración la causa, ¿no? ¿Vos creés que esa puede ser una solución rápida para la que ustedes están necesitando en las universidades? Ojalá que podamos tener una respuesta rápida de la Corte Suprema. Nosotros tenemos expectativa y esperanza en que finalmente la resolución judicial sea favorable, básicamente por lo que estamos pidiendo, que sería un absurdo en un país normal, que es que una ley aprobada con esa legitimidad en el Congreso de la Nación se aplique y se cumpla. Quiero destacar además que no es una ley que incrementa el presupuesto de las universidades, es una ley que recompone hacia atrás, que nos permite volver a estar en la misma situación que estábamos en diciembre del 2023. Franco, ¿cómo estás? Lucila Marín. Te quería consultar Hola, si, Lucila. más allá de que entiendo que no hubo algún tipo de contacto formal con el gobierno todavía, ¿tuvieron alguna novedad, por ejemplo, con los fondos, el tema de los fondos de los hospitales que reclamaron la semana pasada? No, todavía. Lo que no se giró aún es lo que está en el presupuesto para funcionamiento de los hospitales, por fuera de los gastos de funcionamiento, que son 80.000 millones, y que están previstos en el presupuesto 2026. Ese es el reclamo que se hace para la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Córdoba, de Cuyo y de La Rioja, que son las 4 universidades nacionales que tienen hospitales universitarios. Esperamos también resolver eso rápidamente. Yo hoy estuve con directores de los hospitales de la Universidad de Buenos Aires y la situación ahí también es muy delicada. Lo que quiero decir es que la aspiración es que lo que sucedió hoy sea un punto de partida que nos pueda conducir hacia otro lugar. Los universitarios lo que queremos es resolver el problema para poder dedicarnos a nuestras cosas y que la universidad pueda tener los recursos mínimos indispensables para funcionar bien y seguir trabajando para aportar en lo que el país necesite. Ahora, para ello hace faltan condiciones básicas. La primera, la más relevante, es la situación salarial. Atender eso. Porque realmente está muy mal, nadie pide un trato privilegiado para los trabajadores de la educación superior. Pero sí un salario digno. Y hoy cerca del 70% de todos los trabajadores de la educación superior del país perciben un salario que está por debajo de los 650.000 pesos por mes. Franco, Se le hace muy difícil a mucha gente. Franco, buenas noches. Marina de Vita te saluda. Yo quisiera preguntarte, el gobierno hoy habló todo el día y el día previo también, que era una marcha política, volvieron a insistir con el tema de las auditorías, de la cantidad de egresados. ¿Qué les genera a ustedes después de ver la cantidad de alumnos y de gente que se movilizó hoy, como ya lo viene haciendo en otras marchas? Digo, ¿qué reacción cuando el gobierno intenta bajarle el precio a esta movilización que se gestó? Claro, que está leyendo equivocadamente y no es una buena señal después de semejante manifestación. Las consideraciones y las afirmaciones siempre se dan en un contexto como el que atravesamos estas últimas semanas. No tenga ninguna duda que no tienen la vocación de reparar alguna cosa que tenga que ser corregida o que pueda estar mal. Lo que se intenta todo el tiempo es generar una especie de manto de sospecha sobre el sistema universitario para que eso lo desprestigie y para que el desprestigio justifique el desfinanciamiento. Claro, pareciera no tengo ninguna duda. Pareciera ser muy difícil, poder llegar a una conversación desde ese punto. Exactamente, por eso lo primero que hay que hacer es corrernos de la provocación, de la desconsideración permanente. Franco, ¿tuvieron alguna...? Ahora, tema auditoría, Sí. se repite una y otra vez. No hay discusión en ese punto, son fondos públicos. Tienen que administrarse bien y tienen que ser controlados. Existen un montón de controles, la universidad debe ser
uno de los entes públicos más controlados, y si hay que poner más controles, bienvenido sea, no hay ninguna discusión en ese aspecto. Yo quería sumar una consulta sobre los salarios. ¿Tuvieron algún tipo de ofrecimiento de alguna mejora en el caso de que aún sigan sin aplicar la ley y bueno, que la Corte no resuelva en los próximos días, ¿no? No hay ninguna propuesta concreta, lo único que hubo fue un intento que ustedes conocen del Gobierno Nacional, enviando una nueva ley que modifica la ley de financiamiento universitario, estableciendo parámetros que están muy lejos de lo que se necesita para esa recomposición y de lo que hoy garantiza la ley de financiamiento universitario. Franco, ¿cuándo se va a reunir nuevamente el Consejo Interuniversitario? Porque entiendo que a partir de la marcha de hoy y de la reacción que pueda tener el gobierno y de las novedades que puedan venir desde la Corte Suprema, ustedes tienen que hacer una evaluación de los escenarios a continuar con este proceso, ¿no? Porque digamos, se abren varios caminos. Uno es que el gobierno siga en la actual postura, en la que digamos, ya dejó trascender durante la jornada que no se iba a mover de lo que vienen haciendo, y otra es que el gobierno abra el diálogo. ¿Qué pasa si el gobierno sigue en esa postura de no escuchar? ¿Cuáles son las herramientas que tienen ustedes a partir de ahora? Por un lado, por supuesto, esperar con expectativa la resolución en el ámbito judicial, y por el otro, por supuesto, advertir que la situación va a ser muy difícil si eso sucede. Porque vamos a tener muchas dificultades para desarrollar con relativa normalidad las actividades a lo largo del año. Y no porque lo diga yo, lo dice el fallo de la Cámara muy claramente. Lo que afecta hoy el derecho al aprendizaje y a la enseñanza es el no cumplimiento de la ley de financiamiento universitario. Entonces el gobierno también tiene que asumir su responsabilidad. Hay una cartera educativa, hay un espacio institucional orientado hacia las universidades. Bueno, hay problemas en la comunidad universitaria, hay una responsabilidad del gobierno en este punto de ofrecer respuestas. Si no aparece ningún tipo de respuesta, si estamos como venimos ahora, el escenario va a ser extremadamente delicado. Entonces, o tenemos un fallo finalmente favorable de la justicia, o vamos a estar en un contexto bien difícil. Franco, ¿y quiénes son los interlocutores del gobierno? ¿Con quién hablan ustedes? Con el subsecretario de Política Universitaria. Álvarez. En general, exacto. ¿Y qué estilo de diálogo mantiene? ¿Es un diálogo, digamos, de escucha, abierto, de conversación? ¿O es un estilo más autoritario de vos decime lo que quieras, total, a mí no me importa? Depende del momento y del contexto. Pero en general se hace muy difícil, cuando todo el tiempo hay provocaciones públicas y hay como una campaña sistemática que lo que intenta es denostar todo lo que pasa en la Universidad Argentina. Esto no quiere decir que no haya preocupación en las comunidades universitarias por un montón de cosas que tenemos que corregir, pero es obvio que en una comunidad de 3 millones de personas hay cosas que no funcionan bien. Ahora, yo puedo contar todo lo que nosotros estamos haciendo para corregir esas cosas. Ahora, ¿cuál es la política de educación superior del gobierno nacional? Porque no es que detrás de cada afirmación hay una propuesta o hay una iniciativa. Hasta ahora parece que la política ha sido el recorte de presupuesto, ¿no? Exacto, por eso no va más allá del desfinanciamiento. Bueno, pero eso implica reconocer que es una mala política, al menos desde nuestra perspectiva. No solo porque no garantiza condiciones mínimas para funcionar, sino porque tampoco permite provocar reformas que son razonables y necesarias para la Universidad Pública Argentina. La mía nunca fue una defensa condescendiente. En un mundo que cambia, como cambia el mundo en el que vivimos, claro, la universidad no puede seguir haciendo las mismas cosas. En un montón de aspectos hay que cambiar, te diría más. Yo siempre uso esta afirmación, hay que dar la vuelta a ese punto. Bueno, pero sobre la base de lo bueno construido. ¿Intentaron algún tipo de cambio en las auditorías o no? Controles son los que se hicieron siempre. Pero cuando propusieron el tema de la SIGEN, que no... Bueno, sí, por supuesto. Hicimos un convenio además con la Auditoría General de la Nación, están expuestos los datos del sistema universitario.
Hay un portal público que es Universidades Compran, que es abierto. Cualquiera puede entrar ahí y ver todas las licitaciones de todo el sistema universitario público argentino. Franco, vos arrancaste esta charla diciendo que, bueno, estuviste en el escenario y que te había conmocionado lo que pasó hoy, la manifestación. ¿Vos pensaste alguna vez que ibas a estar parado en el escenario central de una manifestación así, de esta magnitud de la Plaza de Mayo? La verdad que no. Pero bueno, a veces la vida misma te va llevando por lugares que no necesariamente imaginás. Yo asumo todo esto como una gran responsabilidad. A mí la universidad pública me dio todo. Yo lo he contado muchas veces, vengo de una familia que pegó de Italia, porque mi viejo también nació allá y se vino muy chiquito con mis abuelos, después de la Segunda Guerra, sin nada del país. Y yo puedo ser profesional, entre otras cosas, por la escuela pública y por la Universidad Pública Argentina. Entonces me siento en la responsabilidad, en lo que esté en el marco de mi competencia y mis capacidades, de en ese momento que asumo un lugar tan importante al frente del Consejo Interuniversitario Nacional, o como rector de mi universidad, hacer todos los días cosas que sostengan lo bueno que sucede en el sistema universitario, que al mismo tiempo lo reformen para que aporte mejor a lo que el país necesita y que le garanticen con eso a las futuras generaciones tener los mismos derechos y las mismas posibilidades que tuvimos nosotros. Y eso es lo que está en juego, ni más ni menos que eso. Parece, Franco, que el modelo del gobierno no es de universidad pública, sino de universidad privada. ¿Eso a qué porcentaje de la población beneficiaría? Mucha gente. Yo tengo testimonios todos los días de gente que me dice que si no fuera por la universidad pública o porque la carrera que está estudiando se cursa en el ámbito de la universidad pública, no podría estar haciendo lo que desee. Y la reivindicación de lo público, bien gestionado, tiene que ver con eso, que lo público para mucha gente es lo único que existe. Mucho más en un país que tiene los problemas estructurales que tiene la Argentina. Y nosotros garantizamos un sistema universitario público tan robusto como en ninguna otra parte del mundo, invirtiendo solo el 0,4% del PBI. Hoy, el punto histórico más bajo no solo respecto a los países desarrollados, sino también respecto a los países de la región. Con un sistema universitario como el argentino que siempre estuvo como referencia en toda la región, además. Sí, además, por excelencia, por el que somos reconocidos en el mundo entero. Pero yo lo que digo es que nunca puede ser un problema eso para el argentino. Es parte de las soluciones que el país tiene, no de sus dificultades. ¿Sentís que el gobierno está rompiendo el sistema universitario argentino? Está atentando contra el sistema sin lugar a dudas. Quizá todos los días haciendo cosas que van más allá incluso de lo estrictamente presupuestario salarial. Para mí, lo más difícil es comprender por qué ese saneamiento, por socavar la legitimidad que tiene la única institución pública que todavía resguarda algo de prestigio y reconocimiento. Claro, están por justificar el recorte, están yendo con argumentos que no son correctos. Sí, además el daño que le están haciendo a la Universidad Pública Argentina es tremendo. Porque yo entiendo que hay mucha gente que de buena fe confía en alguna de las afirmaciones, sin fundamento alguno, que sostienen las autoridades nacionales. Y eso va agradando ese prestigio y esa legitimidad que el sistema universitario tiene. Eso no es que le hace mal a la universidad pública, le hace mal al país. Como estamos destruyendo lo bueno que tenemos, las cosas que se hacen bien. Franco, aún así teniendo este diagnóstico y pensando lo que pensás de lo que está haciendo el gobierno, si mañana te convocan, imagino que te sentás a la mesa. Por supuesto, es una responsabilidad además hacerlo. Nosotros tenemos que buscar, bajo cualquier circunstancia, respuestas a los problemas que tenemos. Y yo soy un hombre que además cree en el diálogo. Y creo que las cosas se resuelven mejor cuando se habla. Y sobre todo cuando se reconoce en el otro parte de la verdad. Entonces, ojalá tuviéramos una convocatoria. Hay que estar ahí, hay que hacer un esfuerzo. Si fuera por mí, me encerraría un día entero en una oficina con todos los actores del sistema universitario, toda la representación gremial y las autoridades nacionales, y no nos vamos hasta que resolvamos el tema.
Sería una reunión brava, me imagino. Pero muy comprometida. Es Sí, lo que claro. nos hace falta, un poco de racionalidad y cordura. Ojalá el gobierno recapacite y convoque. Franco, te agradecemos esta entrevista con Notan Aliados. No, por favor, a ustedes, un abrazo grande. Ahí lo escuchaba Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional. Mariano Spezapria, Lucía Aisikov, Pedro Lacour y Marina De Vita. No tan aliados. Donde estés. En todos lados. Con vos. Bueno, aquí estamos en Notan Aliados, seguimos y viene la columna de Marina De Vita. ¿Qué nos trae Marina? Yo voy a traer una frase que es a la espera del Mundial. Como todos, digamos. Yo estoy en una posición, no la voy a repetir acá porque hoy en el diario donde yo trabajo, casi que me saltan a la yugular, ¿no? Yo dije, ojalá que la selección, y no lo voy a repetir. No. Eso que es. gane Paraguay. ¿Cómo que la tiraste abajo la selección? No, jamás. No, Jamás. acá te hubiera pasado lo mismo. Jamás. Solo dije, bueno, están todos a la espera del Mundial. ¿Por qué están todos a la espera del Mundial? Porque queremos pan y circo. Exactamente. Y bueno. Y el gobierno sobre todo quiere circo, porque circo, pan más no que- hay, más que entonces pan, queremos sí, circo. sí. ¿Qué tiene que ver esto con la columna de esta noche? Que siempre suele ser tan ocurrente. Sí. En este caso, nuevamente vamos a hablar del señor de la cascada, en este caso, el jefe de El gabinete, protagonista de la jornada. el protagonista de la jornada. Pero son 2 cañitos. 2 cañitos, Sí. Manuel Adorni. Sí. Podría ser ese el apodo, ¿eh? Manuel Adorni, 2 cañitos. ¿no? Dos Me gusta, cañitos. me gusta. Dos chorritos, 2 chorritos. Manuel, dos Uno chorritos solo. Adorni. en este caso. Es que tiene razón, Filósofo, Milei. filósofo. Yo lo voy a... ¿Ustedes lo vieron? Sí. ¿Los cañitos lo vieron? Sí, la foto que trascendió. Yo ahí lo voy a bancar a Milei. Tiene razón, che. Eran 3 cañitos, ya está. 2 Bueno, o 3. Para mí se eran confundió. 3 en el fondo. No, Él chicos, dijo 2. Perdón, se confundió. Se confundió. O sea, sí. Ese es el filtro de la pileta. La cascada La es otra. cascada estaba al costado. Ahí tienen. Pero bueno, son, Sí. son Milei es alguien tecnicismos popular, que... nunca tuvo una cascada en una pileta. No, no. Ni ¿No le pileta. gustó? Cuestión, Yo lo hago con Milei y una pileta, por empezar. ¿Ustedes lo ven a Milei y la yo- pileta? yo los quiero salvar de esta situación. Me estamos Volvamos. hundiendo. Nicolás Márquez. Yo iba a decir lo mismo. A ver. Dale, te banco. Nicolás Márquez cuenta en la biografía autorizadísima que hizo del presidente de la Nación que, que estuvo en una vez en una escena con Milei en una pileta. En la pileta de Olivos, dijo. Sí. Hay una pileta en Ah, Olivos. de Pará, Olivos. ¿y qué cuenta de la escena? Ahora quiero saber. Es rarísima la Comienza escena. así, ¿no? El Sí. libro medio que comienza con la escena esa. Sí. Que lo convence de escribir el libro en ese contexto. O sea, bueno. Bueno, Raro. Raro. bueno, sin cascada. Sin cascada. Sí. Cuestión que trae Adorni y el Mundial. Bueno, pareciera que yo estoy hablando de cosas que no tienen sentido, pero juro que cuando termine esta columna se va a A ver. entender. Me muero de la emoción. Sí, te muerde la emoción. Bueno. Cuestión, Adorni sigue copando la agenda del gobierno, a lo que Sí. cada vez incomoda más. Ya habíamos anticipado en este programa. Yo le aviso de Vita que hemos titulado su columna La parálisis de Manu. La parálisis de Manu. Es correcto, Bueno. es correcto. ¿Por qué la parálisis de Manu? Sí. Estamos en camino. Porque estamos llegando a esa situación. Qué difícil. Pero ¿no? la cascada, la pileta, la verdad que se complica un poco. ¿Por qué la parálisis de Manu? Porque, como bien contamos en este programa, les decía, muchos ministros empiezan a notar ya una incomodidad cada vez más obvia, ¿no? Bueno, Patricia Bullrich fue quien lo hizo, no es ministra, pero es como si lo fuera, es la ministra sin cartera, ahora senadora nacional. Ella lo ¿Es cierto dijo... que Pato levantó la mano en el gabinete y le dijeron, vos no hablás? ¿Puede ser? ¿Es cierto? Y está todo mal con Patricia, está todo mal. Sí, a Karina no le gustó nada y a Milei menos que haya dicho las cosas que dijo públicamente sobre la declaración jurada de Manuel Adorni. Sí. Él salió a decir no se va a ir ni en pedo. Que la presente de inmediato, dijo. En eso tenía Exacto. razón Pato, presentá la mano, dale. Bueno, eso en el gobierno no cae Hay muy gente bien. en redes haciendo como el... Yo no quiero estar en los El zapatos contador. del contador. El contador. de Adorni. Sí, Yo no sí, quiero van estar en 3 los zapatos días, del van contador. 4. Del contador de Adorni. Ah, es el tipo que está con los documentos de Word o del Excel Por eso, haciendo la claro. planilla, claro. Y porque imagínate, digo, perdón. Sí. Sí. Esto es una cuestión muy Imagínate, difícil. presentás la declaración jurada Sí.
y al otro día te salta que, no sé, que Adorni gastó 2 pesos Con 50. con 50 en el kiosco. Sí. O sea, ¿en qué momento presentás la declaración jurada? ¿Cuándo estás seguro de que en realidad Bueno, Adorni es tiene lo que que tiene? Adorni, aparte de mentir a la gente, le miente a su contador. O sea, le mintió a los hermanos Milei. Le dijo, Bueno, una vez le claro. dijo, no aparece más nada, y empezaron a aparecer departamentos, casas, viajes en avión. Cascada, privado, refacción. Cascadas, claro. Fue En ante un momento todo tenés eso. que dejar de mentir. Cada vez que dice no aparece más nada, yo creo que ya están ahí esperando para la próxima Claro. publicación. En este caso, bueno, está generando un problema ya hacia el interior del gabinete. ¿Por qué? Porque hay una lógica que tiene que ver con esto que decimos de la parálisis, que es que la gestión está paralizada. ¿Por qué? Porque todo se termina llevando, digamos, Adorni se lleva la marca en absolutamente todo, los ministros tienen que salir a explicar cosas vinculadas a la situación de Adorni. Sí. El problema también es en el Congreso, ¿no? El gobierno tiene algunas reformas ambiciosas para aprobar, por ejemplo, la reforma, iba a decir laboral, Electoral. ella ya la aprobó, la reforma electoral, exactamente, y se estarían complicando los números y tiene que ver en torno a esto, ¿no? De que también los que eran aliados ya empiezan a mirarlos, bueno, a ver, bueno, nosotros también queremos ver la declaración jurada. Abrimos un paréntesis ahí. Expliquemos cuál es la contraposición que hay en el gobierno con la reforma electoral. De un lado, Patricia Bullrich. Sí. Y del Y otro del lado. otro lado, Karina Milei. ¿Y por qué están enfrentadas en esto? Hay un gran punto en cuestión que me dicen que hoy se habló incluso en la mesa política que se desarrolló en simultáneo con la marcha universitaria. Había empezado a las 16 horas, iba a empezar a las 14, se corrió 2 horas. Ahora Pedro nos va a contar quién fue el gran ausente y por qué. Y Estaba difícil llegar. Sí, estaba difícil la Casa llegar. Rosada. Esta discusión, como bien vos decís, tiene que ver en torno a las PASO. Patricia Bullrich lo que le habría dicho a Karina Milei es que actualmente no están los números para eliminar las PASO. En el Senado. Exactamente. Y Con mucha razón. sí. Y Karina Milei insiste. Es una cuestión ya prácticamente, diríamos, una obsesión de los hermanos Milei que eso suceda. Y ahí se sigue. Es decir, lo que quiere es sacar una herramienta a la oposición para definir sus candidaturas, básicamente. Sí, y ahí se sigue incrementando también esta discusión con Patricia Bullrich, que ya sabemos cómo es Patricia, ¿no? Tiene una paciencia que no es muy grande. Si Paso a siguen, paso. paso a paso, si la siguen apretando, si la siguen corriendo, ahí. Bueno, pero ahí ella sola se puso, ¿no? En ese lugar. ¿Es una falta de paciencia o es cierto sentido común Una estrategia. político? Sí, En un gobierno donde los políticos no No, abundan claro, demasiado, claro. ¿no? sí. Para mí también es Bullrich saliendo a decir, che, chicos, yo no quiero perder el año que viene, no me importa lo que diga Milei, de que el costo político Exacto. no me importa. A mí Manu no me arrastra. Exacto. Claro. A mí, Olfato. No, y estamos todos en el mismo barco. El gobierno tiene que salvarse. Ella tiene su propio barco para mí. Pero Yo lo es que consciente quiero- de que pasa todo. Yo lo que quiero, Pedro, es que me Sí. cuentes quién fue el gran ausente de esta tarde. Me llegó el dato hace un par de horitas. A la tarde no lo sabía. ¿Quién se ausentó? ¿Quién dicen que se ausentó? Los datos te llegan Cállese. a la noche. A la vos, noche. sí. ¿Quién se ausentó de la mesa política? Santiago Se tiene que- Caputo. Santiago Caputo. El motivo por el cual se ausentó Santiago Caputo. No le llegó el Uber. según Llegó me tarde, dijeron- que Yo cambiaron le el dije, era horario. complicado. Reunión de inteligencia, me dijeron. Ah. ¿Tendrá que ver con. Muy poblada no debe haber sido esa reunión. Discúlpeme. Tendrá que ver porque justo coincidió eso con el día en que asumía formalmente, que lo vamos a contar después, Sí. Sebastián Pareja como titular de la bicameral de inteligencia. ¿Tendrá que ver con eso? No sabemos. La información es que Santiago Caputo no estuvo, siempre estuvo en las últimas mesas políticas que se hicieron, Sí. desde la primera incluso, porque en todas las fotos siempre estuvo Santiago. Sí, es verdad. Entonces, llamó la atención eso. ¿Y avisó que no quedó- fue? ¿Avisó que no iba a ir? Avisó, sí. Avisó. Sí, y algo que también es llamativo, al menos, en este gobierno los horarios suelen cumplirse. Vamos a decir, 10 minutos, 15 minutos, suelen cumplirse. La mesa política estaba convocada para hoy a las 14 y repentinamente se pasó a las 16. Bueno, quizás Sí. había ahí una cosa, ¿no? Con Caputo, bueno, hay que ver qué fue exactamente. Anoche igual dijeron que era a las 16. Exactamente. Desde ayer. Hay que ver si le Exactamente. dieron. Marina. ¿Cuánto changüí le dieron, no? Sí. Marina, decimos la parálisis de Manu y entiendo por qué, porque todos los ministros se están quejando de que... No se puede gestionar. Exactamente, pero lo que sí está haciendo el gobierno es seguir con los recortes. Es decir, su política central
la sigue ejecutando. Es más, un día antes de la marcha universitaria metieron un recorte en Recortazo. universidades, educación, súper recorte. salud, y así podemos seguir enumerando. ¿Qué pasa con esos recortes? Sí, los recortes, la motosierra, parece que nafta para la motosierra hay. Sí. Como bien vos decís, estos recortes se comunicaron el día lunes a través del boletín oficial con firma de Manuel Adorni y Luis Caputo. Guillotina. Que Caputo, ahora, si ustedes me permiten, vamos a escuchar un pequeño fragmento porque Rueda las cabezas. él trata de defender la gestión y de que, bueno, que la luz al final del túnel parece que va a llegar. Y en esta cosa de defender y en la luz al final del túnel, tuvo un furcio. Epa. A ver, vamos a escucharlo. La última. Sí. Usted ¿Tiene una bufanda? habló de esos 18 o 20 meses. Sí. ¿Sigue sosteniendo que Un pin. Sí, Cortito, claro. por favor, porque tenemos... Sí. Yo creo que, como te digo, a partir de junio, cuando entren en construcción todos los kilómetros estos de ruta, Ahora sí. cuando se Ahora empiece... llega. A ver, cuando vos entrás en un periodo bueno, digamos, esa bonanza se empieza a retroalimentar. Entonces, inocencia fiscal empieza a aprender más... Ahí empieza a ley de justificar todas las modernización laboral modificaciones, ¿no? empieza a aprender más, los empresarios empiezan a animar a contratar gente, porque ahora saben cuánto les sale un despido, porque además en vez de pagar 18 puntos de cargas, pagan solo 2, porque además ahora van a tener un fondo que les permite pagar eventualmente algún despido. Entonces, todo eso viene en los próximos 18 meses. Y va a ser un círculo virtuoso. Por eso yo imagino un 2019 absolutamente diferente. 2019 no. 2027 2019 no, le dice absolutamente Majul. diferente a lo que se imagina la gente. En la cabecita del ministro de Economía. Estamos en el en el 18. 18-19. En el 19 Elsa no era ni funcionario, hay que recordar igual eso. A mí me llamó la atención ¿Qué estás esta... fantaseando con irse? Está afectado, porque es lo que Sí. le pasó con Macri, ¿no? Exacto, yo sentí eso, ¿no? Cuando Sí. lo escuché. Sí. Esto de otra vez tener que explicar que al final del túnel los 18 meses y y solo tiró 2019. Mm. O sea, en su cabeza también está este paralelismo que muchos de Sí. nosotros hacemos respecto de lo que fue su gestión. ¿Viste cuando te pasa que una vez fracasás y decís, bueno, la próxima la meto, la próxima va? Y el tipo está viendo que no está saliendo como hubiera pensado, ¿no? Se están cavando su propia tumba en el gobierno con los ajustes que están haciendo. Bueno, ahora Incluso, vamos a ¿no? ver, La- de hecho... La sensación en los ministerios es esa. Totalmente. Bueno, Caputo había pedido, no sé si ustedes se acuerdan, hace unos meses atrás, a todas las carteras ministeriales que hicieran como algo así como una hoja de ruta de cuánto podrían recortar en sus ministerios. Sí. Bueno, eso tuvo un correlato con lo que estamos contando ahora, ¿no? Efectivamente se concretó y tenemos el Uy, qué lío mapa, explicar el eso, mapa María. del recorte, ¿no? Sí. Yo lo resumí en 2 puntos esenciales que me parece que hacían al día de hoy, ¿no? Este tema de la educación Sí. y el ajuste también en la salud, pero toca muchos otros temas, no es solamente estos dos. 78.000 millones en educación. En educación, exacto, donde ahí se incluye, por ejemplo, el Plan Plan Nacional de Alfabetización. Que es una de las banderas, te diría prácticamente la única que se conoce de la gestión del Ministerio de Educación, Sí. que es Torrendel, ¿no? Sí, es tremendo. ¿Alguien lo conoce a Torrendel? La cara, por lo menos. Sí, la cara nosotros la conocemos, no sé la gente. Sí. Y además pero- es profesor universitario, ¿no? El de la UCA. Sí. De la UCA. Y Pero lo que bueno. me llama mucho la atención igualmente es el tema de lo que acá venimos hablando mucho, ¿no? Lo que está pasando, bueno, en la salud en general. Nosotros hablamos mucho de la cuestión del PAMI, Sí. pero en salud es, por ejemplo, en medicamentos hay un recorte de 20.000 millones de pesos. Después se hablaba también de pacientes oncológicos, todo lo que tiene que ver con medicación, ayudas. Estábamos hablando de 5.000 millones. Y así podemos seguir, como ustedes están viendo acá, el gráfico realmente es tremendo. ¿Por qué? Porque estos recortes, por ejemplo, en educación se conocieron, como habíamos dicho hace un rato, el día previo a la Claro. marcha. O sea, el Casi día- como una provocación. ¿no? Exactamente. El día previo a que todos salgan a manifestarse, el gobierno tira, así como quien no quiere la cosa, el recorte que estábamos viendo ahí de por lo menos 78.000 millones en lo que es la educación y además 5.300 millones en la infraestructura de las universidades. Es un montón de esa partida, es una de las partidas, es más o menos un 83%, me parece. Es un Y, montón. y además hay universidades que, como varios rectores vienen marcando,
necesitan de esa partida porque ya hay situaciones límites, podríamos decir, ¿no? O sea, nosotros vemos el caso de la UBA, pero también en el interior. Es una partida, aparte, que prácticamente en los años anteriores no se ejecutó. Casi, te diría que es prácticamente cero lo que hubo de obras de infraestructura. De hecho, recuerdo cuando empieza el gobierno en 2024, muchos rectores alertaban que había obras empezadas que se estaban frenando y que después iba a ser mucho más caro retomarlas. O sea, es algo que está frenado hace mucho, al igual que obra pública, infraestructura es de lo que más pisaron. Y ustedes dicen que si por alguna de esas casualidades de la vida los hermanos Milei entienden que Adorni les está frenando el gobierno y lo sacan, ¿ustedes piensan que el gobierno se puede regenerar? Qué pregunta, ¿eh? Yo creo que... Porque esta parálisis, nosotros decimos, es la parálisis de Manu, ¿no? Yo creo que el gobierno necesita, como se decía, ¿te acordás en el gobierno de Alberto Fernández que se hablaba de cuando había un cambio en el gabinete músculo político? Músculo político. Sí. Bueno, me parece que quizás eso, ¿no? Como un cambio de caras, de aire, gente que venga quizás con ideas nuevas. Oxigenación. Oxigenación podría ser para mí lo más parecido al músculo político es lo que hizo Patricia Bullrich. O sea, que Patricia Bullrich... Sí. Para mí al revés, resultados. Yo creo que el discurso se les está agotando. Bueno, eso hay también. muchos de los frentes que abrieron que está un poco complicado. Esto que hoy veíamos de lo principal que le reclaman a las universidades es auditar, y hoy todos se quejaban de que no están auditando las declaraciones y los sueldos de los funcionarios, Bueno, ¿no? Creo que hay pero algo ahí. Ahí que tienen que activar, ¿no? Milei en AmCham, en su discurso, hace un mes, un poco menos, 3 semanas, dijo que se ataba al mástil para escuchar, para no escuchar los cantos de sirena. Sí, sí. De los que dicen que tenía que gastar más. Adorni está haciendo que ese barco en sí mismo se hunda. Bueno, Entonces, por más que se ate al mástil, el barco se es hunde tiempo igual. de desatarse entonces. Hacemos una pausa. Seguimos en Otra Aliado. Llega Pedro Lacour. Acá estoy. Con su bloque de qué. ¿Cómo adelantamos? ¿Cómo un podemos poquito? definirlo? Un bloque de Lacour, podemos decir. El método Lacour. Está terrible hoy, ¿eh? El método Lacour. Bueno, ¿qué trae el método? Lo adelantamos un poco, mencionamos recién, ¿no?, la ausencia de Santiago Caputo en la mesa política y dijimos esto del run run de que fue por una cuestión vinculada a una reunión de inteligencia. No sabemos, aclaro, si esa reunión de inteligencia fue la que hubo en el anexo de la Cámara de Diputados, donde se conformó la Comisión Bicameral de Inteligencia. Lo digo así resumido porque el nombre es larguísimo. Comisión de Fiscalización de Organismos, Sí, etcétera. Soraza, sí. ¿Quién encabeza la comisión? Estamos hablando de una comisión clave, una comisión bicameral. Sí. ¿Quién encabeza la comisión bicameral? Sebastián Pareja. Carinista. Carinista de la Carinísimo, primera pensé hora. que Carinísimo. Sí, sí, sí. Interesante el dato, porque lo primero que uno dice es, bueno, un carinista en la comisión bicameral, cuando la CIDE es manejada políticamente por Santiago Caputo. Entonces lo primero que pensás es, bueno, Karina lo puso a Pareja ahí para... ¿Cuál es la función principal de la comisión, entre muchas otras? Auditar qué es lo que se hace con los gastos reservados de la CIDE. No. Entonces, hay Justo en momentos en que se habla que medio gobierno recibe gastos reservados. No.
Bueno, están Y ahí el encima tema de los no hubo famosos recorte, sobresueldos. no hubo recorte en ese presupuesto. No, aumentó No un hubo. 20% el presupuesto 2026, el 20% Correcto. aumentó el presupuesto de la CIDE. Sí. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? No sabemos, con pareja. Yo intenté comunicarme con el flamante titular, no tuve respuesta aún, Claro. para decirle, bueno, Desearle sabés que hay, suerte. claro, hay si tenés información, pasala. No puede, sabe que son secretas las Es reuniones de la verdad, comisión sí, bicameral. son ¿no? secretas las reuniones. Se saben dónde se hacen igual. Sí. En Y el anexo, del Senado, claro. creo que en el piso 7, creo, por ahí. Hay un herido en toda esta historia. A ver. Cristian Ritondo. Cristian Ritondo, El entrañable Pucho. el entrañable Pucho, diría Sí, Pañi, Sí. dice que en diciembre, dice Ritondo, que Martín Menem le prometió que la Comisión Bicameral de Inteligencia iba a ir para él, básicamente. Ritondo forma parte de la comisión hace ya 2 años, Sí. un poco más creo. Es uno de los 7 diputados, son 7 diputados y 7 senadores. Tenía la esperanza de ser él el que encabezara la Comisión Bueno, Bicameral. no fue. No sucedió. Sí. Entiendo que... Seguí participando. Fue tu aparte respuesta. estamos hablando de En el Ritondo próximo gobierno del PRO, Cristian. Pero aparte no es la primera vez que le prometen algo y no se lo dan, pobre. y le pasó en diciembre, Viene- cuando fue la viene votación del esperando, viene presupuesto. esperando. Al PRO le pasó en general, ¿no? Sí. Y hay que decir otra cosa, o sea, Ritondo no es alguien que se referencie demasiado en lo que es esa interna oficialista, No. en el carinismo, ni mucho menos. Entonces, ¿por qué esperaba que le den ese lugar? No sabemos. La cuestión es que hay un herido del oficialismo en la bicameral y la gran pregunta de acá adelante es, ¿va a avanzar Sebastián Pareja con esa auditoría sobre la CIDE de Santiago Caputo? Acá se ve el método Lacour, la pregunta final. Lacour, dígame, hay un economista que anda saltando, un liberal que anda saltando entre un anarquista libertario Anarcocapitalista. y un keynesiano o comunista, como le dice el presidente Javier Milei. ¿Cómo puede ir de un lado para el otro? Cuénteme. Extraño, ¿no? A ver. Estamos hablando de Diego Giacomini. Sí. Diego Giacomini es, como gran parte del público sabe, Poliamor económico. interesante. Interesante. Yo no sé si Diego Giacomini Por está a el favor del económico o el poliamor. poliamor. Puede ser, porque es un anarcocapitalista, quizás está a favor de las lógicas no monogámicas Bien. en las relaciones. Sí. Pero lo concreto es que Diego Giacomini fue amigo de Milei muchos años, muy amigo, íntimo. Iban a la cancha de Boca juntos, tenían un palco, escribieron varios libros. La primera aparición en televisión de Milei fue con él, en el programa Hora Clave, con Mariano Grondona, y estaba ya en ese momento Pablo Rossi. Sí. Y hoy lo tenemos, fue una sorpresa, ¿no? En la presentación del libro, la semana pasada, el domingo pasado fue, Sí. ¿no? El sábado, la presentación del libro de Axel Kicillof en la Feria del Libro. A ver si tenemos eso. Lo tuvimos a Diego Giacomini presentando el libro con Kicillof. Y vos decís, bueno, ¿cuál es la relación entre Diego Giacomini y Kicillof? Fueron compañeros del Colegio Nacional Buenos Aires. Dato que yo lo desconocía completamente. Vos me dijiste que también. Sí, ahora, Lo estás mandando al frente. Kicillof, ese video, un video con Y expertos tenemos, comparten acá. bueno, este es un video. No tiene desperdicio Este este es un video de diciembre del 2018. Campaña, el audio sería La genial primera tenerlo. campaña de ellos. Primera campaña, Claro. potencial campaña de Expert, ¿no? Giacomini es el saco rayado. Terminan Sí, gritando Expert presidente. Pero es la verdad que es un chiste de bastante mal gusto igual, ¿no? Porque Yo no dicen, sé si mi memoria falla, pero creo que hicieron una obra de teatro también ellos. Sí, Juntos. sí, bueno, yo no sé si no participó Giacomini de la obra de teatro de Milei. Ahora, Kicillof, perdón, en ese video aparece Giacomini hablando de la presa por Cristina Kirchner, que tiene Sí. que ir en cana, la chorra, ¿no? Y Kicillof ahora aparece presentando un libro con una persona que dijo eso de Cristina Kirchner. Es un gesto fuerte en la interna del peronismo, ¿no? Sí. Me llamó la atención también, por ese lado. ¿Hubo Claro. gente que dijo algo internamente? en el Y peronismo? no cayó muy bien. No cayó muy bien. Yo le quiero presentar, hablando de. Cerrando el poliamor económico, Pedro. Una cosa que me sorprendió y que me pareció muy digna de comentarla hoy, que es el del recital de Divididos en el Movistar Arena el sábado pasado. Hay un tipo ahí que es el batero de Divididos, que se Un capo. llama Catriel Ciavarela.
Miren con qué remera tocó. Universidad del Pueblo. Tremenda. Él toca, es una bestia el tipo. Ni hablar que Dividido es una banda de carajo, ¿no? Pero Sí. él le pone una pasión a lo que hace y un talento además, un Qué talento. Y además, buena parte del recital toca en patas el tipo. Vos lo ves descalzo ahí. Espero que no te quede pegado nunca, Catriel. Catriel querido. No, Pero bueno, que Dios lo proteja, por favor. la rompiste. Y otro detalle, estuvo Pablo Grillo en el recital. Estuvo. Y bueno, Ricardo Mollo le dijo que estaba muy contento que ya estuviera bien. Hubo muchos cánticos que se escucharon contra el gobierno en el recital de Divididos del último fin de semana. Ahí nos estamos yendo con un poquito de ese recital, no sin antes agradecerle a Charlie López, Víctor El, a Paula Grieco, a Valentín Ferreira, a Ale Barrero en el streaming, en YouTube, y a ustedes, Marina De Vita, Lucila Marín, Pedro Lacour. Gracias, Mariano. Un gusto. Muchas Por favor, gracias. mi chicas. nombre es Mariano Pesapria. Nos vemos, nos escuchamos el martes que viene aquí en Radio Con Vos.